Antes de que cayera la pandemia, el Barça decide despedir a Ernesto Valverde en enero de 2020, tras los fracasos en Champions frente a Liverpool y la Copa del Rey frente al Valencia. En busca de un nuevo entrenador, el Barça contacta por primera vez a Xavi Hernández, que dirigía al Al-Sadd de Qatar, y dice que no está listo para dirigir al Barcelona a pesar de ser su sueño. El Barça entonces decide fichar a Quique Setién, entrenador que venía haciendo bien las cosas con el Real Betis. Todo esto bajo la dirección de Josep Maria Bartomeu. Setién trata de convencer a los jugadores desde el día 1, pero no lo logra y bajo su mando el Barcelona pierde el clásico, cae la pandemia y en la reanudación se despide de la liga. Al Barça entonces solo le queda la Champions, en donde en cuartos de final enfrentarán al Bayern Múnich. Para terminar de confirmar la temporada tan desastrosa, el Barça sufre una derrota histórica, en donde caen 2-8, uno de los eventos más vergonzosos para el club. Como era de esperarse, Setién es destituido y la directiva decide traer a un viejo conocido, un héroe de casa que venía de devolverle el buen fútbol a la naranja mecánica y ser finalista de la UEFA Nations League, el gordito neerlandés Ronald Koeman. Koeman se reúne en una comida con la directiva y les dice que no cuenta con algunos jugadores y que se debe hablar con Messi cuanto antes, para convencerlo de quedarse a pesar de los cambios. Mientras tanto, Koeman le comunica a Suárez que debe salir del equipo, y en una conferencia de prensa muy emotiva, Luis Suárez se despide del club tras 6 años, siendo el tercer máximo goleador en la historia del club catalán. Aquí podemos ver a un Messi muy movido en la conferencia por su amistad con Suárez, y ante el cabreo, toma la decisión de querer salir y se lo comunica al club vía burofax. ¡Qué desmadre! Se encienden las alarmas para el barcelonismo. Al final, Messi se queda pero no renueva, y se queda solo a cumplir el año restante en su contrato. A la par, podemos ver el ascenso de Ansu Fati en la temporada. El Barça hila varias victorias consecutivas y Ansu Fati empieza a brillar con el primer equipo, metiendo gol en varios encuentros, pero cuando mejor estaba, llega la lesión frente al Real Betis en la jornada 9. El canterano culé se pierde toda la temporada. Mientras tanto, el Barça se aleja en la liga de los punteros con su peor inicio y cae en los octavos de la Champions 1-4 frente al PSG de Mbappé. Otra goleada más para los culés. Todo parece ir de la chingada, y ante los malos resultados, la deuda y el descontento con la afición, Bartomeu presenta su renuncia junto con la mesa directiva el 27 de octubre de 2020, quedando así como el peor presidente de la historia. Después de la renuncia de Bartomeu, se convocan elecciones para elegir nuevo presidente, y es otro gordito quien vuelve a ganar, Joan Laporta. Después de celebrar con todo, Laporta se pone a chambear de inmediato, y habla con Koeman y los jugadores para ofrecer su apoyo. Los éxitos con Laporta no tardarán en llegar, y el Barça llega a la final de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao, después de un año muy difícil sin títulos. En una final de un solo lado, el Barça termina ganando por 4-0 y se arma un tremendo festejo en el vestidor y en el avión. Después de ganar en la Copa, el Barça se empieza a acercar en la Liga. Llevan 17 jornadas sin conocer la derrota, pero sorpresivamente caen en casa frente al Granada por 1-2. Y tras la derrota, el liderato de la Liga se lo tendrán que jugar ante el Atlético de Madrid. El partido es muy cerrado y al final un 0-0 deja al Barça sin la Liga que tanto habían peleado. Bueno amigos, si les está gustando el video, porfa no olviden suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita y dejarnos en los comentarios qué serie o película de fútbol quieren ver después. También aquí van a aparecer nuestras redes sociales para que nos sigan. Entonces sale, los dejo con el video. Sobres. Se viene la siguiente temporada y pasa lo que nunca pensamos ver. Se confirma la marcha de Lionel Messi por no poder cumplir con los requisitos de la liga, y Joan Laporta sale a dar una conferencia de prensa para explicar las razones por las cuales Leo se tendrá que marchar del club. La noticia deja en shock a todos los jugadores del Barcelona, que no pueden creer que su máximo referente tenga que irse. Llegó el momento. Leo arriba a la conferencia de prensa en donde se puede notar la tensión con el presidente y lo mal que la está pasando. Entre lágrimas y con un nudo en la garganta, Messi se despide y agradece a todos los que lo ayudaron a llegar a la cima, además de recordar su debut y prometer que volverá después de estar unos años fuera.
Después de la conferencia más triste de toda la historia, viene la pretemporada del club en Alemania. Aquí se empiezan a presentar los fichajes estelares. El Kun Agüero, que nunca pudo jugar con Messi a nivel de clubes, Depay, por petición de Ronald Koeman, y Eric García, un viejo conocido, canterano del club culé. Después de presentar los fichajes, regresa un Pedri mucho más pelón, después de haberse desgastado jugando 27,000 partidos en la temporada. A la par, podemos ver el regreso de Ansu Fati, ya recuperado de su lesión, y con la noticia de que usará el 10 que dejó vacante Lionel Messi. En su regreso, y ya con el 10, Ansu Fati mete gol en su presentación. Sin embargo, no todo es bueno para el Barça. Un mal inicio de temporada y otra goleada 0-3 frente al Bayern y 0-3 frente al Benfica en Champions, y derrotas frente al Atlético y el Rayo, terminan por condenar a Koeman, que es despedido como entrenador del Barcelona. Y al mismo tiempo, viene uno de los momentos más tristes en la historia del fútbol. El Kun Agüero sufre un problema en el corazón que lo obliga a alejarse de las canchas y terminar de manera precipitada una carrera llena de éxitos. Para terminarla de chingar, se vuelve a lesionar Ansu Fati en una jugada sin sentido, y el Barça termina concediendo el empate frente al Celta de Vigo en un partido que ganaban cómodamente 3-0. Ahora sí, llegó el momento para Xavi Hernández de asumir las riendas del equipo. Xavi llega a la que fue su casa con mucha ilusión, y en su presentación promete dar el máximo para poder conseguir títulos y volver a lograr que el Barça sea un equipo ganador. Y después charla con los jugadores para poner orden y regresar a la mejor época del Barcelona, a pesar de los problemas económicos. Los entrenamientos con Xavi son muy intensos y quiere que el equipo sepa cómo va a jugar desde el día 1. Mucha exigencia para los jugadores antes de su debut como primer entrenador del Barcelona. En el primer partido se enfrentarán al rival de ciudad, el Español. El derbi, como siempre, es un partido muy físico, pero el Barça termina imponiéndose con gol de Memphis Depay. Xavi inicia así su etapa con una victoria, pero debe enfrentar al Benfica en la Champions para poder lograr la clasificación sin tener que preocuparse por el Bayern. Lamentablemente para Xavi, el Barça no pasa del empate frente al Benfica y debe ir a Alemania a jugarse todo frente al Bayern Múnich, que es líder de grupo y uno de los mejores equipos de la temporada. En una noche nevada, el Barça vuelve a sufrir otra goleada frente al Bayern, que los trae de hijos, esta vez por 0-3. Cabreo y decepción en Xavi por darse cuenta que no están para competir ante los grandes de Europa. Después de la derrota en Champions, viene un empate complicado ante Osasuna, hasta que aparece el partido frente al Elche, en donde Gavi brilla. Aquí empieza la historia del canterano culé Pablo Martín Páez Gavira, mejor conocido como Gavi. Gavi cuenta cómo llegó al Barça con tan solo 10 años desde Sevilla, cómo creció hasta subir al primer equipo y su experiencia en la Masía, además de celebrar su cumpleaños número 18. Mientras tanto llegan los nuevos fichajes invernales a petición de Xavi. Llega Ferran Torres del Manchester City, Aubameyang del Arsenal y la bestia física Adama Traoré del Wolverhampton, todos jugadores de ataque. Y para reforzar la defensa y meter un poco de experiencia, regresa Dani Alves, uno de los mejores jugadores en la historia del Barça y el máximo ganador de trofeos en la historia del fútbol. Ya con los fichajes, el Barça se enfrenta al Atlético de Madrid por un puesto en Champions. El Barça necesita la victoria para poder meterse y el partido es complicado, pero el Barça se lo lleva 4-2 con goles de Jordi Alba y Dani Alves, que vuelve a casa con gol y expulsión en el mismo partido. Llega otro encuentro difícil frente al Valencia, pero con un Aubameyang encendido en su primer partido como titular, el Barça logra ganar 4-1. Lamentablemente para el Barça, llegan otra vez las malas noticias. El club decide apartar a Ousmane Dembélé del equipo ante su no renovación, pero después de todo el lío en el mercado de fichajes de invierno, Dembélé regresa al equipo con gol, en la victoria del Barça frente al Athletic Club. El Barça de Xavi empieza a tomar carrera y liga victorias frente al Elche y al Osasuna, que lo ponen muy cerca de los líderes. Mientras tanto, el club recuerda los fichajes de Frenkie de Jong y Pedri, dos jóvenes promesas que siempre fueron aficionados del Barcelona. Ya en la temporada, el Barcelona debe enfrentar en la Europa League al Galatasaray, y con un Pedri en su mejor forma, se lleva la victoria en el partido de vuelta. Es momento del clásico. Real Madrid y Barcelona
se enfrentan después de haberlo hecho en la semifinal de la Supercopa de España, en donde en el tiempo extra el Madrid se impuso por 3-2. Esta vez el Barça quiere revancha, y no hay mejor manera de obtenerlo que ganando en el Bernabéu. El Madrid partía como favorito en ese partido a pesar de la baja de Benzema, un Madrid líder de la liga y con la confianza a tope, pero el Barça tenía otros planes. En un partido que quedará en la memoria de los culés, el Barça paseó al Madrid con un contundente 4-0, goles de Aubameyang, Ferran y Ronald Araujo. Noche histórica para el barcelonismo y un golpe muy duro para el Madrid. Una noche en la que el Barça fue amo y señor del juego. Tras la victoria frente al Madrid, viene otro partido difícil frente al Sevilla, en donde el Barça quiere confirmar su buena racha. El partido se empieza a complicar, pero otra vez aparece Pedri con un golazo. Una vez más el canario sorprende a todos con su talento y empiezan las comparaciones con Andrés Iniesta. El Barça está enganchado y ahora debe enfrentar de visita a Levante. Los de Xavi empiezan perdiendo el partido y sufren para poder sacar el resultado. Aquí es donde aparece uno de los jugadores del Barça que menos pela, Luuk de Jong, el héroe silencioso de un partido que se podía haber atascado. Con un Barça enrachado, llega uno de los momentos decisivos de la temporada, el partido de cuartos de final en la Europa League frente al Eintracht Frankfurt. Los de Xavi son favoritos para levantar el título, pero vienen cometiendo errores infantiles que los hacen sufrir en los partidos. Estadio lleno, el Camp Nou repleto. Solo hay un problema, gran parte de la afición es alemana. La hinchada del Frankfurt logra increíblemente parecer mayoría, parecen locales, y los jugadores se juegan la vida como si fuera su último partido. El Barça termina cayendo 2-3 y queda fuera de un torneo que por jerarquía estaban obligados a ganar. Y entonces, producto del palo en la Europa League, el Barça sufre derrotas consecutivas frente al Cádiz y al Rayo Vallecano, y se despide por completo de la posibilidad de pelear por la Liga. Parece que será otro año sin títulos para el Barcelona. La única buena noticia es el regreso de Ansu Fati, después de lesionarse meses atrás en Bilbao. Ansu ha sufrido más lesiones que nunca en su carrera. Con un Ansu de regreso y ante la última posibilidad de poder colarse a la Champions, el Barça enfrenta al Betis en el Benito Villamarín. Es matar o morir para los verdiblancos y los culés. El partido está empatado. Solo queda el agregado. El Barça necesita un milagro y ahí aparece Jordi Alba. Un gol tardío del lateral culé le da la victoria a los de Xavi, que asegurarían así un lugar en la Champions. Después de una temporada sin éxitos, ya no hay excusa para Xavi. El ex mediocampista debe conseguir títulos, y para eso se reúne con Laporta y su cuerpo técnico, para planear la siguiente temporada. ¿Cuál es la situación financiera del club? ¿Qué fichajes harán? ¿Y cómo mejorarán al equipo? La respuesta, grandes fichajes para el Barça. Llega Kessie, procedente del Milan, Christensen, que no habla ni madres de español del Chelsea, Koundé del Sevilla, que ya venía siendo uno de los mejores defensores del mundo, y sobre todo, el fichaje de la temporada, Robert Lewandowski. El goleador polaco deja al Bayern para antes de dar el viejazo jugar en otro equipo, conocer otra ciudad y competir en otra liga. Ya con los refuerzos, empieza la pretemporada en Las Vegas, y qué mejor forma de empezar que enfrentando al Real Madrid. En un choque de titanes en la ciudad del pecado en Estados Unidos, el Barça se termina imponiendo por 1-0. Más adelante en la pretemporada, el Barça le comunica a Dani Alves que no seguirá más en el club, y es despedido en el Camp Nou, esta vez jugando para los Pumas de México. Goleada escandalosa del Barcelona. ¿Acaso no lo viste venir? Pero eso a Dani Alves no le importa. Este es su momento. Con los ánimos a tope y ante una nueva temporada, viene la charla motivacional del presidente y del DT, Mr. Xavi Hernández. Los culés iniciarán la temporada con la ilusión de saber que formaron un equipazo. Veremos si esta es la buena para el Barça o seguirán viendo triunfar al Real Madrid. Empieza la nueva era del Barcelona.